estamos aquí con Jazmina Barrera, autora de La Reina de Espadas, una biografía sobre Helena Garro. Una biografía interesantísima. Yo la leí preso por una parte del interés, pero también del humor, de la curiosidad. Todo lector de biografía es un voyeur, le interesan además los aspectos más truculentos, y yo creo que también el libro está lleno de ellos, así que ahora los recorreremos. Así, por presentarlo, diría que es una biografía que sorprende porque de alguna forma traiciona el pacto de cualquier biografía, que es ser exhaustivo, no dejar nada sin decir. Conocer desde el momento en que nace el personaje hasta que muere, cada día prácticamente, y decírselo al lector, y por lo tanto también acogotarle un poco, agotarle. Yo como lector de biografías a veces me siento bastante agobiado cuando leo estos verdaderos ladrillazos, del día 3 de septiembre del año 64 se levantó con dolor de cabeza y entonces pensó... Digo, no, cuéntame menos, cuéntame un poco menos. Entonces creo que Jazmina hace algo muy valioso y muy interesante, que es precisamente contar lo relevante, poner en primer plano al lector, procurar que nos divirtamos con el ejercicio de la lectura, no ser tan fiel a la verdad, si es que eso existe, la verdad, o no ser tan leal a los hechos como al lector. Yo creo que esa es una gran virtud de tu libro. Me gustó también mucho que fuese fragmentario, casi ninguna biografía lo es. Las biografías no tienden a ser fragmentarias, tienden a ser, ya digo, exhaustivas, libros de largo aliento. Y me gustaría empezar a preguntarte por ahí, ¿cómo te relacionaste con esta escritura? También novedosa para ti, entiendo, que no habías hecho nunca antes una biografía. ¿Cómo te relacionaste con este libro, con este proyecto? ¿Y cómo eso se plasma precisamente en ese tipo de escritura? Bueno, primero muchísimas gracias a la brigada, gracias a todas y todos ustedes por tomarse este ratito del domingo, y muchísimas gracias a Francisco por estar acá conmigo. Pues yo concuerdo totalmente contigo, yo he leído muy pocas biografías enteras, porque suelen ser muy aburridas. Las he leído casi siempre por algún interés informativo, como que necesito conocer la vida de algún personaje, y entonces cuando me pidieron que escribiera yo este texto, bueno, para empezar me habían pedido algo mucho más pequeño, me habían pedido 30 páginas de un acercamiento así monográfico, Helena Garro, algo que al principio me sonó fácil. Yo había leído un par de libros de ella, pero la verdad es que conocía muy poco de su historia, y cuando me metí me pareció fascinante, me pareció pues un universo en el que quería pasar más tiempo y que me iba a costar muchísimo trabajo resumir 30 páginas, resultó imposible al final, pero de inmediato supe que no iba a ser una biografía, porque ya hay biografías de Helena Garro. Hay unas muy buenas, además les recomiendo muchísimo una de Rafael Cabrera. Sacó precisamente la brigada un perfil muy hermoso de Emiliano Ruiz Parra, que también es muy bueno, que están escritos desde el punto de vista periodístico, una investigación, como dices tú, exhaustiva, corroborando datos muy importantes. Y pues yo ya no iba a volver a hacer lo que ya se había hecho muy bien. Yo quería establecer un diálogo más literario con el personaje de Helena Garro, con su obra, y quería romper, como dices tú, ese pacto que suele haber con la biografía. No solo esto de contar absolutamente todo, que además es imposible, o sea, si contáramos toda una vida entera nos tomaría varias vidas contar, porque el tiempo de la escritura es otro, ¿no? El tiempo de las páginas es otro, pero tampoco quería ese pacto de objetividad y de neutralidad y de distancia, porque me resultaba imposible. Este es un personaje, si saben algo de Helena Garro, que es muchísima gente la ama con pasión y locura, o la idealiza incluso, y muchas otras personas la detestan o la tildan de loca y la descartan. Ha caído mucho en esas dos casillas Helena Garro, y yo quería abordarla desde toda su complejidad, estableciendo un diálogo más subjetivo, más cercano, más personal, hacerme amiga de su fantasma. Esa era un poco la idea.
Algo que me parece muy interesante es precisamente cómo cuentas dos historias en tu libro, la historia de Elena Garro y tu historia también, persiguiendo sus huellas. Entonces me parece que por ahí hay dos biografías posibles que se van entroncando y que también dejan ver cuál fue tu relación con la escritura de este libro. Una relación difícil también, muy complicada. Estamos hablando de Elena Garro, pero bueno, por introducir brevemente al personaje, escribió Los recuerdos del porvenir, uno de los libros más importantes de la tradición literaria mexicana. Fue esposa de Octavio Paz. Ahí es nada, le aguantó durante... 20 años. Tuvo mérito. Pobre mujer. Mérito increíble. Me gustaría preguntarte, más allá de estos dos datos absolutamente, pues eso, para dibujar con dos trazos un personaje que luego se vuelve tan complejo como demuestra tu libro, ¿quién terminó siendo para ti Elena Garro? Porque dices que hay amor, hay odio también, y es difícil mantener esa relación con un personaje sobre el que estás escribiendo. ¿Cómo ha sido tu relación? ¿Cómo ha ido evolucionando? Entiendo que ha habido de todo también. Sí. Bueno, si me preguntas ahorita, la adoro, ¿no? O sea, me parece un personaje fascinante con todas las oscuridades que tiene, y que tiene muchísimas y tremendas. Y también es un personaje que va cambiando mucho a lo largo de su historia. Es una mujer que vivió desde principios del siglo XX hasta fines del siglo XX y que le tocaron muchos de los grandes eventos históricos del siglo XX, la tocaron directamente. O sea, la guerra cristera la vivió ella en carne y hueso cuando vivía en Iguala, cuando era niña. Después, bueno, y la revolución ya había tenido un impacto importante en su familia. Después, cuando tenía 19 años, se fue con Octavio Paz a plena guerra civil española, ahí entre los bombardeos y etcétera. Y de eso escribió un libro fantástico que se llama Memorias de España. Después le tocó la Segunda Guerra Mundial, también por ahí andaba en Europa. Le toca el movimiento del 68 de manera muy directa. Y después, bueno, la caída del franquismo, la guerra fría también tiene eventos ahí que tienen que ver con esa Guerra Fría. Estuvo en una fiesta con el asesino de Kennedy, por decirles algo. Entonces, una mujer que vivió en, yo creo que más de 5 países, en más de 80 casas, que tuvo no sé cuántos amantes, que escribió toda la cantidad de libros que se puedan imaginar, novelas, cuentos, poesía, ensayos, y dentro de eso, realismo mágico, realismo, novela negra. O sea, una mujer que se reinventaba permanentemente, que vivió que vivió en la cúspide de la élite intelectual mexicana, y que vivió exiliada, sin saber qué iba a comer al día siguiente en España, ¿no? Esa cantidad de vidas vivió y esa cantidad de personajes fue. Entonces también es difícil saber qué siente una. Pues no es lo mismo lo que sientes por la Elena Garro de 1968 que por la Elena Garro ya anciana en su casa en Cuernavaca, que por suscita en mí una cantidad enorme de sentimientos, pero yo sí creo que es algo parecido a lo que me pasa con algunas amigas, ¿no? Que es una enorme cercanía, unilateral en este caso, pero es ese afecto más allá de los defectos y más allá de los errores, que son muy evidentes. Yo creo que si alguien lee este libro, pues le quedarán más o menos claros también. Hay algo que me llama mucho la atención y es cómo manejas todo este archivo, toda la documentación. Incluso te vas a Estados Unidos a perseguir sus cartas, a perseguir sus baúles de notas, ¿no? Sus cajas de notas, de diarios, etcétera. Y en ocasiones en el libro también demuestras que no te fías tanto de lo que estás leyendo. Es decir, que te tienes que, de alguna forma, cuidar del archivo. O sea, por una parte parece que sabes muchas cosas, por otra parte eso que estás sabiendo de sus diarios, de sus cartas, de sus entrevistas, no es del todo confiable, ¿no? Parece que es una persona que dice un poco cualquier cosa. Sí. Entonces me gustaría saber cómo manejaste esa, no ya la Elena Garro persona, sino a esa voz Elena Garro, tan contradictoria, tan esperpéntica a veces, tan mentirosa. Sí. ¿Qué había de verdad en todo eso? ¿Cómo fuiste capaz, de alguna forma, de abrirte camino por todas esas pistas falsas? Sí, yo creo que en algún punto dejé de preocuparme tanto, como dices tú, por
la verdad. Pero sí encontré un camino para más o menos sortear todas estas dificultades. Elena Garro era mujer que inventaba muchísimo, que ella misma de pronto cuenta historias que son contradictorias, que era muy fantasiosa, que además vivió cosas inverosímiles y que uno dice esto no pudo haber pasado y le pasó porque hay evidencias, ¿no? Porque hay pruebas más allá de su propio testimonio. Y también se metió en problemas con mucha gente muy poderosa que por supuesto que iba a tratar de ocultar la verdad. Entonces, esa mezcla de cosas hace que sea muy difícil saber qué fue y qué no. Y pues yo lo que traté de hacer en el libro fue irle dando a las lectoras, los lectores, los pedacitos de evidencia que yo encontraba aquí y allá, con la advertencia de que había que tomarlas con pinzas, ¿no? O sea, que cada quien, a partir de lo que les cuento yo, decida usted si esto fue, si esto no, si esto fue cómo. Y algunas cosas yo confiaba, por ejemplo, confiaba en sus diarios. O sea, yo entiendo que ella era una mujer que fácilmente presentaba una máscara, una cara, un personaje ante las personas que conocía. Y no me fío tanto, por ejemplo, de sus cartas hacia otras personas, ¿no? No me fío tanto quizás de entrevistas, pero sí creo lo que dicen sus diarios porque no veo el motivo por el que se mintiera a sí misma. O sea, creo que eso es lo que ella creía. Luego, si eso era verdad o no, es otro tema. También es cierto que hay para ciertos eventos y para ciertas circunstancias hay otros datos, o sea, hay otros testimonios, hay evidencia empírica que se puede corroborar de que ciertas cosas sí le sucedieron. Entonces, más o menos ahí se puede ir armando ese rompecabezas y pues eso, siempre con la advertencia de que esto puede ser o puede ser que no. Siento que a veces tú también enloqueces, o sea, hablas de la locura refiriéndote a ella, problematizas el nombre, quiero decir, el sustantivo locura, bueno, ¿qué es la locura? Pero porque de alguna forma también creo que te sientes apelada, o sea, como que en ocasiones dices, me estoy volviendo loca, yo como investigadora, porque realmente se transforma en un policial, yo creo, donde tú eres protagonista también del policial. Yo según pasaba las páginas recordaba esta película de Zodiac, supongo que la habrán visto, una película de hace 10, 15 años, de este investigador aficionado que se pone a querer investigar un crimen y nunca logra llegar a la verdad del crimen y empieza como a enloquecer. Y en ocasiones pensaba que tu libro era un poco así, era esta detectivesca, un poco fracasada, pero no importa fracasar en el sentido de que no vas a llegar nunca a la verdad, pero lo importante es el camino también, lo importante es cómo tú reaccionas ante eso. Y me gustaría saber cómo esa locura de Elena Garro también se trasvasa a tu espacio como escritora y también sientes que te llega, que ese fantasma se posesiona de ti. Sí, pues es algo que se dice mucho de Elena Garro, ¿no? Estaba loca, es como una de sus epítetos más conocidos, estaba loca. Y es muy interesante cuando uno empieza a desmenuzar qué hay de esa locura en Elena Garro. Yo creo que para empezar hay en efecto una imaginación enorme, ¿no? O sea, una capacidad imaginativa fabulosa y eso se nota en, pues tiene muchas obras de realismo mágico, de literatura fantástica, en donde es muy evidente su capacidad para imaginar. Y luego, o sea, a eso hay que sumarle pues una violencia que la rodeó desde muy joven, que yo creo que es para enloquecer a cualquiera. Violencia pues de género, física, de estado, etcétera, ¿no? Muchísima violencia. Y, por ejemplo, se habla mucho de su paranoia, que en efecto yo creo que es real, sobre todo cuando uno llega a los diarios en el exilio en España, que empieza a escribir de pronto en inglés y que dice que Octavio Paz manda espías y que la andan siguiendo. Y eso, bueno, claro, o sea, es más o menos claro para quien está investigando que eso era paranoia. Pero ahora, esa paranoia venía de que habían matado a un montón de gente a su alrededor
la habían amenazado a ella, habían tratado de envenenar a su hija, habían envenenado a sus gatos, o sea, pues claro que iba a ser paranoica, ¿no? Entonces lo que dicen muchas personas, muchos testimonios, es que ella nunca perdió la lucidez. Cuando uno escucha entrevistas con ella de sus últimos años de vida, es muy lúcida, es muy congruente, es muy clara en lo que dice, todavía, incluso ya en sus últimos años, muy viejita. Y sin embargo, bueno, sí, yo creo que esa paranoia era cierta y se extendió también hacia... le causó luego muchos problemas porque cuando ya vivía en México, por ejemplo, alucinaba que trataban de robarla o que estaban tratando de embaucarla para quedarse con los derechos de sus libros, ese tipo de cosas. Y yo creo que eso hizo también que se aislara mucho porque, pues claro, desconfiaba de gente que estaba genuinamente tratando de ayudarla. Pero también me parece, y viendo un contexto más grande de las mujeres en el siglo XX, que era muy fácil tildar de locas a todas las mujeres que se salían de esa línea tan estricta de lo que se suponía que debía ser una mujer, ¿no? Una mujer debía ser recatada y debía ser bien portada y debía ser sumisa y debía ser agradable y etcétera. Y entonces todas las mujeres que eran enojonas, gritonas, que decían lo que pensaban, que se metían en política como ella, que todas esas acababan siendo tildadas de locas. Y tenemos muchos ejemplos de mujeres en la época que, por ejemplo, se trataron de suicidar igual que ella, ¿no? Su historia con los suicidios se parece a la de Silvia Plath. Y tenemos a personajes aquí como Pita Amor, de quien también se decía que estaba loca. O sea, sí creo que andaba por acá. Sí. Sí. Pues que entre que estaban y no, y las enloquecieron y yo qué sé, pero era muy fácil descartar a las mujeres en esa época diciendo que estaban locas. Entonces mi visión de la locura a partir de este libro se ha complejizado mucho. Y siento que el espacio literario y el espacio de las artes para la mujer era un espacio marginal. Quiero decir que era un espacio donde de alguna forma las marginaba y quien estaba ahí era marginal ya de por sí. O sea, supongo que tenía un cierto perfil muy complejo socialmente, también muy fácilmente marginalizable. Y es verdad, tú has hablado de Pita Amor, yo tenía el nombre de Pita Amor cuando también estaba leyendo el libro. Por otra parte, también imaginaba cómo era algo así como el perfil literario, el perfil de la escritora en esa época. O sea, cómo había que vivir para ser escritora. Y no solo escritora, también escritor. Quiero decir, siento que en los años 50, 60 se cultivaba mucho el malditismo, la tragedia, la exageración, la extravagancia, y que ella también, de alguna forma, cultivó todo eso. Ese ser creativo le hacía cultivar eso y pensaba que qué aburridos nos hemos vuelto, o se han vuelto quienes escriben a día de hoy, que son personas que se casan, quiero decir, Elena Garro se casó, pero tienen casa, se casan, van de viaje a Acapulco, no sé. Sin embargo, Elena Garro, cada año de Elena Garro vale por 2 décadas nuestras. Entonces, digo, nos hemos vuelto aburridos como escritores a día de hoy. Sí, y eso es impactante, ¿no? Para escribir este libro yo leí un libro buenísimo de Mariana Enríquez que se llama La hermana menor, que es sobre Silvina Ocampo, cuya historia se toca con la de Elena Garro porque Silvina Ocampo estaba casada con Bioy Casares, que fue el amante más importante en la vida de Elena Garro, ¿no? Un romance tórrido, epistolario, que duró bastante. Y en lo que cuenta Mariana en ese libro, pues una se da cuenta de lo conservadores que somos, a diferencia de esos personajes, ¿no? Claro, que tenían de pronto una apariencia muy convencional, se casaban y etcétera, pero luego tras bambalinas, todos andaban con todos y con la sobrina y con no sé qué y con 3 a la vez y andaba Borges desnudo haciendo pipí en la playa. No me acuerdo cómo era esa escena, pero uno lee ese libro y se mete a ese mundo y se da cuenta de que en realidad no somos tan transgresores como creemos que somos, ¿no? Eso del poliamor y tal, que ahora parece que está de moda, sinceramente, ellos lo practicaban de un modo mucho más
consecuente y coherente, sin hacer alarde tampoco, sin salir en poses ¿no? como muy explícitas, sin hacerse fotografías demasiado raras, ¿no? Sí, la anécdota de Bioy fue que viajaba con Silvina y con su sobrina, que era su amante, a Europa. Entonces tenía su sobrina, que era su amante, y también a la sobrina de Silvina era amante de Bioy. Sí, exacto, así. Sí. Sí. Y también entre Octavio Paz y Elena Garro, pues igual se producen estas triangulaciones bastante curiosas a día de hoy, ¿no? De que él tenía sus amantes, ella tenía sus amantes, vivían juntos, tenían una hija en común y, en fin, pues les parecía como parte del trato, les parecía algo... A mí me parece que se volvía conflictivo cuando empezaba a causar problemas precisamente con esa imagen ay, perdón, déjenme callo esta cosa. Mil disculpas. Cuando empezaba a chocar con además, Octavio Paz era diplomático, entonces tenía que aparentar la familia feliz. Luego cada quien, es más, él le promovía de pronto a ciertos amantes. Pero en las cámaras tenía que parecer la familia feliz. Y cuando eso empezaba a ponerse en duda, entonces sí ya no les gustaba, ¿no? Entonces sí había problemas. Te quiero preguntar también por un personaje que es algo secundario, pero yo diría que de alguna forma tiene un interrogante encima, que es Elena Paz Garro, la hija de Elena Garro y Octavio Paz, que es una presencia que siempre está ahí con la madre, ya digo, como un tanto secundaria, pero que en el fondo yo creo que para el lector es una presencia muy fuerte dentro del libro. Y de alguna forma nos preguntamos cuándo viene la biografía de Elena Paz Garro, que creo que sería una biografía muy interesante como tal, pero también como película un tanto de horror gótico. No sé qué piensas tú de este personaje. No, yo creo que es el personaje más trágico de toda esa historia. O sea, la tuvo muy joven Elena Garro, bueno, para nuestros estándares, ¿no? Quizá en esa época no. Pero desde chiquita pues la traían del tingo al tango, porque Octavio Paz era diplomático, entonces que sea Berkeley, que sea Nueva York, que sea no sé dónde, la mandaban, pues estaban ellos viviendo en Estados Unidos y la dejaban viviendo con la familia de Paz, que parece que era una casa de locos, o sea, donde entre otras cosas la violaron, etcétera. Yo creo que tuvo muy poca estabilidad en su vida y sin embargo parece que fue una mujer muy sensible, que escribió poesía, que bailaba, que escribió estas memorias también donde cuenta buena parte de todo esto y sí cuenta pues una relación muy complicada con sus padres. Yo creo que estaba ahí medio atrapada entre la conflictiva que era la relación entre Paz y Elena y cuando yo creo que ya empezaba por fin, que como que se iba a independizar, que ya tenía sus novios, que estaba pues a punto de salir al mundo, ocurre el 68. Y entonces ya olvídenlo, porque ella estaba muy enferma, tuvo cáncer, me parece que de útero o algo así, la operaron, pero después de eso quedó mal y siempre tuvo muchos sangrados que la debilitaban por muchísimo tiempo. No sé exactamente qué es lo que tenía, pero sí parece que era pues una condición crónica y Elena fue quien se encargó de cuidarla siempre. Y además ella también participó de este episodio tan oscuro en el 68, en donde establecieron una relación muy ambivalente con los estudiantes, por lo menos al principio, ¿no? Iban a las asambleas, los refugiaban algunos en su casa, pero como ellas estaban aliadas con Carlos Madrazo, que les estaba diciendo que había que alejarse de ese movimiento porque iba a perjudicar al Partido Nuevo que él estaba tratando de hacer, y donde estaba muy involucrada Elena Garro, pues entonces escribieron en contra del movimiento, diciendo que eran los intelectuales que estaban manipulando a los estudiantes, no salían de esa línea, y cuando ocurre la matanza de Tlatelolco, concretamente a Elena Garro, la acusan de ser parte de la organización del movimiento, y entonces ella sale a decir, no, yo no fui. Y ahí, entre que, en efecto, ella ya venía hablando mal de los intelectuales, etcétera, y que resultó muy conveniente para el gobierno
apropiarse de ese discurso que ella venía elaborando y decir fueron los intelectuales y empezar a perseguir a varios de ellos, acabó pues entre la espada y la pared, porque el gobierno medio la secuestró, dizque para protegerla, pero la tenía ahí utilizándola, ¿no?, a ella y a su hija, diciéndoles que escribieran cartas. Escribieron una carta en contra de Octavio Paz, escribieron otra pidiendo firmas en Argentina, a Bioy Casares, a Borges, etc. Y acabó pues en el exilio junto con ella. O sea, después de ese episodio en el Hotel Vermont, huyeron, se fueron al norte, regresaron, estaban medio amenazadas por todos lados y ya sin la red de apoyo de los intelectuales, y acabaron en España, bueno, en Nueva York, luego en España, 20 años en condiciones muy precarias, y pues esa fue la parte más, digamos, la que hubiera sido la parte más productiva, más activa de la vida de Elena Paz, que no fue, que se cebó, que se acabó. Y después de eso, ella cae en el alcoholismo, en adicción a los barbitúricos. Entonces es como una vida abortada, es como una vida anulada, que a mí me resulta muy, muy, muy deprimente. En los últimos años de su vida, siempre vivieron juntas, se fue volviendo cada vez más violenta la relación entre Elena Garro y Elena Paz, y así acabó, o sea, así está el final. Yo lo veo como un hallazgo literario, quiero decir, en términos biográficos, vitales, obviamente es una vida trágica. En términos creativos, literarios, creo que es un hallazgo esta relación madre-hija. Y yo como lector me atrapó mucho esas últimas 100 páginas o 70 páginas donde se narra estas últimas décadas de las dos, de madre e hija, bueno, que pasaron de espaldas mojadas por Ciudad Juárez, terminan en Nueva York, París, Madrid, París, viviendo en casas de acogida, y me interrogaba mucho por cómo sería esa vida más cotidiana entre ellas, con todas las extravagancias que también narras. Entonces sí, ciertamente hay una tragedia familiar ahí que es una especie de mina de oro literaria. Y sí, está mal hablar en nuestros términos, pero realmente funciona así, la literatura funciona, es así de cruel. Es cierto, no es así de cruel la literatura. Y en efecto es muy interesante cómo se vuelven una especie de dobles. O sea, Elena, que además las dos se llamaban Elena Paz, que en algún o sea, que siempre también tuvo una relación conflictiva con su padre, pero que en algún momento decide que ella, que está del lado de Elena, y reniega por completo de Paz, y entonces empieza a mimetizar con ella. Y todos los gestos, los gustos, o sea, si Elena Garro había sido bailarina, Elena Paz es bailarina. Si Elena Garro había sido poeta, Elena Paz es poeta. Si Elena Garro dice que el movimiento del 68, ¿no?, entonces ella también. O sea, como que nunca mató a la madre, ¿no? O sea, sí que mató al padre, pero nunca mató a la madre. Y es muy siniestra esa relación en muchos puntos. La Reina de Espadas, interesantísimo. Vayan a la librería de su preferencia por el libro. No sé si está por aquí. Óscar nos decía que sí, que si uno lo investiga quizá lo encuentra. Bueno, se publicó hace unos meses. ¿Hace cuándo? Sí, hace poco, y todavía anda en librerías, en la de su preferencia. Aquí la más cerquita, yo creo que no las sé. de Andy, Queremos abrir el micrófono. ¿Porrúa? ¿Abrimos el micrófono un momento? En la ¿Sí? Porrúa. Está en Porrúa, sí lo he visto. Por si alguien quiere hacer alguna pregunta a la autora. Anímense. Si alguien quiere... Sí, sonido, la changa. Si alguien quiere hacer una pregunta, acérquese a este micrófono. ¿Le pasamos este? Sí. Si alguien quiere hacer una pregunta... Bueno, yo concretamente querría si ¿tienes por ahí el libro? Nadie tiene el libro. Ahí el compañero trae ¡Ay, qué emoción! Ay, muchas gracias. Perdón. Traíamos un libro, pero resulta nos cayó que en la bici. Veníamos en bicicleta como todo el mundo y se nos cayó el paquete y entonces hemos venido sin el libro y sin... En fin, ha sido un accidente, pero sí venía.
dos temas muy hermosos que aparecen que aparecen tratados en el libro es su imagen visual, ¿no? O sea, esta relación con lo espectacular, la espectacularidad física, con la apariencia física de Elena Garro, que queda retratada desde la portada. Y otro tema que se ha tratado, que ya han tratado quizá en otros lados, pero que tú tratas muy bien, es porque con mucha ligereza y sin el solemne victimismo al que a veces estamos acostumbrados, es el tema de la relación con Octavio Paz, especialmente en sus años de noviazgo, de juveniles, que supuestamente habrían tenido que ser los mejores, pero ¿cómo era, o sea, una relación entre intelectuales progresistas en los años 30, 40 del siglo XX? Y tienes algunas citas de las cartas que son muy impactantes. No sé si quieras hacer una selección de lecturas o tocar este otro tema que te propongo. ¿Cómo no? Pues yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Cómo nos van a ver a nosotros? Nos van a ver igual. Porque en 100 años, porque claro, uno lee esto y uno dice, ¿esto era normal? ¿O esto es especialmente violento? Que a nosotros, por lo menos a mí, así me suenan. O sea, me suena espectacularmente violento. Y yo creo que hay mucho que sí estaba normalizado en esa época, y hay mucho también que creo que es singular. Estas son unas cartas que le manda Paz a Elena en los primeros años de su noviazgo, cuando él está en Mérida. No les voy a leer todas, pero miren, acá va una selección. Dice: hay en las cartas por lo menos 8 amenazas de muerte que solamente ahora podemos considerar retóricas, puesto que sabemos que Paz no la mató. Dice: así estoy, y con gran rabia y amor por ti, linda mía, con ganas de tenerte y matarte. Tú y todos ustedes, traidores, algún día pagarán esto. Veo tu retrato, y no sé qué hacer, si amarte o matarte. La cólera me ciega y así te mando la carta. No merezco lo que has hecho, pero tú quizá no merezcas nada, ni mi cólera, sino un tiro, algo con que aniquilarte. Entiendo tu situación, tú no entiendes la mía. Me obedecerás ciegamente, sin tener conciencia, o iré a matarte. No seas obstinada. Dime si debo seguir esperando tu odio. ¿Estás enferma? Muérete. 1. Te sales del cine, del teatro, de todo eso. 2. No sales a ninguna parte. Si quieres empleo, hay muchos que no me ponen y te ponen a ti en evidencia. Si no te sales, iré a matarte. No tienes perdón, me has hundido. No hay palabras. Y son así, o sea, en realidad están llenas de imperativos. No hagas esto, no uses pantalones, no vayas a las juventudes socialistas, no te vuelvas a juntar con esa gente, ya deja el cine, ya deja el teatro, ya deja la universidad, conságrate a mí. Hay una que le dice conságrate a mí. Y lo que a mí más me gusta es cómo le responde Elena, porque bueno, no le responde a él, pero dice: sobre estas cartas, dijo Elena en una entrevista, cuando salía me escribía: te ruego que A, no hagas tal cosa, B, no digas tal cosa, C, no vayas a tal parte. Bueno, así por el estilo. Y cuando terminaba yo la carta decía: ay, ya hice todo lo que me prohibió. Luego, si caía alguna de ellas en sus manos, Octavio me decía: mis cartas son odiosas, ¿verdad? Y yo le respondía: no, hombre, no te preocupes, son muy educativas. Que eso es la verdad una de las cosas que para mí salva esta historia de la tragedia absoluta, y es el extraordinario sentido del humor de Elena Garro. Yo creo que yo me hubiera hundido en una depresión sin fin de escribir este libro, de no ser porque cada rato saca este tipo de frases y yo la amo. En esa época diría que casi todos los relatos escritos por mujeres o narrados por mujeres están atravesados por la violencia, por una violencia muy directa y muy inmediata. Desde la pareja hasta, claro, la violencia también contextual de un universo que, en fin, tuvieron que vivir la revolución, la cristal, ¿no? Como que de una a otra. Sí.
Y sí siento que vivían en un universo especialmente agresivo, sí. Y en ocasiones supongo que también generaba esta especie de desdoble emocional, desdoble... que era una forma también de resistencia, una forma de poder vivir. Y una forma de ser independientes también, porque otra cosa que yo creo que destaca del libro es su afán de independencia. Sí, o sea, cómo... Claro, todo el tiempo estaba un poco atrapada entre querer complacer a estas convenciones de la época y querer rebelarse y ser libre y viajar y ver y hacer. Cómo a mí me conmueve mucho cómo siguió escribiendo hasta en las circunstancias más patéticas, ¿no? O sea, sin máquina de escribir, pues, sin lentes, sin nada, sin libros, en un exilio de verdad muy, muy precario. Y ella siguió escribiendo libros que ya nadie le publicaba. Sí. Incluso se puede ver como una clarividencia el hecho de ver ese mundo como un mundo monstruoso, porque yo diría que a través de la lente de Elena Garro todo parece deforme, todo parece una especie de cuadro de Bruegel, algo así, ¿no? Como todo adquiere un gesto caricaturesco, monstruoso, pero quizás sea un rasgo de clarividencia, teniendo en cuenta el universo en el que ella se produjo, ¿no? Sí, la verdad es que sus obras están llenas, como dices, de denuncias de esta violencia de todo tipo, o sea, desde la denuncia de la guerra y además no solo la denuncia, sino unas reflexiones, por ejemplo, en su obra de teatro Felipe Ángeles, es que hay unas reflexiones acerca de lo que es una revolución, de lo que es y lo que hace una guerra que a mí me parecen extraordinarias, pero también violencia contra las mujeres, ¿no? Tiene en su libro La Semana de Colores cuentos como El Rastro, como El Árbol, donde la violencia contra las mujeres se retrata con una crudeza absoluta, que a mí me parece para esa época muy sobresaliente. Y luego, bueno, otros tipos de violencia, como dices, o sea, violencia de clase, violencia de todo, eso está en sus libros. Yo creo que para la época era de verdad extraordinario lo que hacía. Sí. Acérquese para acá, no sea malo. Sí, sí. Gracias. Gracias. No, gracias. Acabo de llegar, pero no escuché su intervención. Pero tengo una duda. Sí. Ella cuando estuvo en España en los años 30, Sí. Uno de las personas que estaban en el grupo que acompañaba a Octavio Paz y a otros personajes de la época era Juan de la Cabada. Sí. Entonces, Juan de la Cabada pues, era un escritor, cuentista campechano. Sí. Y la duda que tengo es si ella mantuvo una relación con él. Sí, lo adoraba. Adoraba a Juan de la Cabada. Y de hecho con él yo creo que con él empezó a hacer cine. Okay. Con él empezó a escribir guiones para cine, que luego hizo bastante. Y teatro también. O sea, yo creo que fue una de sus vínculos con esos dos mundos que perdió cuando se casó con Octavio Paz y que luego recuperó. Sí, fue una persona muy importante para yo ella. Perdí la pista por eso. Sí. Muy amable. No, gracias. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta? ¿Comentario? ¿Sí? ¿Así mejor? Es que les tapo. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta, comentario? Reclamo, chiste. Reclamo. Yo desde la otra vez pensé eso de qué tan normal sería. Están las cartas de Revueltas, que es exacto contemporáneo de Paz, nacido el mismo año y tenía novia al mismo tiempo, o sea, en los años 30, y curiosamente también fue a Yucatán, y curiosamente también desde ahí escribió cartas a su pareja, y era una relación horriblemente disfuncional, marcada por el alcoholismo más terrible, y no era así, pero no era así. Ah, mira, O sea, me encantaría leer esas cartas. Totalmente locos, sí, pero eso no. O sea, esa violencia y ese autoritarismo, sí, no. O sea, para mí también es muy evidente cuando comparé las cartas que le mandaba Paz con las cartas que le mandaba Bioy Casares, porque las cartas que le manda Bioy Casares son encantadoras. Y también era un cañán, y también era un macho y lo que quieran, pero no hay esa violencia que hay acá, ¿no? Al contrario, es de un seductor y es de un poético
que también quiere ser poético, pero a mí la verdad que no me convence mucho en esas cartas, ¿no? Luego también están las cartas de Mérida y hay otras cartas que él le manda desde Berkeley. Y ahí es más simpático. O sea, ahí ya no hay esa violencia del principio, tiene más sentido del humor. También se nota que está mucho menos enamorado de ella, cosa que para mí es muy, muy reveladora, ¿no? Porque yo creo que en esa época sí todavía, y todavía en la nuestra, ¿no? Estaba muy confundida esa cosa de para que haya amor tiene que haber celos, para que haya amor tiene que haber posesión, control, violencia incluso, ¿no? Pero sí, me gustaría muchísimo ver esas cartas. Están en un libro que se llama Las evocaciones requeridas, que son memorias y documentos de revueltas que se consiguen en ERA y demás. Has, Francisco, mil gracias por haber estado aquí. Gracias a Eso, ustedes. es un placer escucharlos y será un placer leer tu libro, Has. Se llama Reina de Espadas. Para quien no me había escuchado, la pequeña anécdota de que hoy en la mañana que estábamos anunciando el libro, un niño dijo, vamos a quedarnos, mamá, porque es de espadas. Ay. Reina de Espadas. No vino el niño, afortunadamente, porque quizás se hubiera desilusionado un poquito. Pero es muy bonito pensar que, en el fondo, a pesar de que es una referencia al tarot, que no dijiste, pero pues también de espadas, o sea, de aventuras. Entonces está muy padre. Mil gracias, Francisco. Has, es un placer.